Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando a leer desde el primer versículo. Pasados muchos días, vino palabra de Yahvé a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor, Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Yahvé, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, que escondí a 100 varones de los profetas de Yahvé, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Yahvé de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Quisiera recordar que lo que estamos haciendo en estos domingos no es una serie del libro de Reyes, y por tanto no nos vamos a detener en muchos de los detalles que podamos encontrar o que puedan iluminarnos en muchos otros aspectos de nuestra vida, sino que lo que estamos viendo es una serie sobre el profeta y el mensaje profético, la voz de Dios, y cómo se expresa, se mueve en las diferentes circunstancias, y nos detenemos de una manera más detallada en la vida de Elías, como así quizá podamos hacer con la vida de Eliseo, por lo mucho que podemos encontrar sobre este tema, sobre esta serie. Yo quisiera traer una cuestión importante cuando miramos pasajes como este y otros lugares de las Escrituras, la manera en la que podamos resolver las situaciones y los problemas, y cómo afrontamos los conflictos a nivel nacional, como podía estar ocurriendo en Samaria, en la parte norte de Israel, pero también en muchas ocasiones a nivel de iglesia y a nivel personal o familiar. Y creo que este mensaje que trae el libro, Primera de Reyes, tiene mucho que decirnos a nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo, como también a nivel personal. Lo que nos describe este comienzo del capítulo 18 es cómo
cómo se está buscando un remedio para un problema grave, serio, que estaba ocurriendo en Samaria. Ya se había dicho unos años antes que habría sequía. El profeta Elías se levantó delante de Acab, recordáis, en el capítulo 17, y anunció de una manera pública de que no llovería hasta que Elías trajera la palabra de parte de Dios para que lloviera. Y por tanto, se nos señala aquí que había sequía y que este era un problema serio. El hambre, versículo 2, era grave en Samaria como consecuencia de esta sequía. Así que lo que podemos ver es la reacción natural de Acab como el rey de Samaria para buscar alivio ante este problema. Algunos señalan lo curioso que nos diga que Acab estaba preocupado más por sus bestias, es decir, por los caballos y por las mulas, que el pueblo en sí. No entramos en ese detalle que no nos sorprendería por el carácter, la naturaleza de Acab, pero el caso es que el asunto se está agravando, se está volviendo serio, la situación es desesperada y quizá egoísta, pero dramática. Es decir, sus animales y por tanto su defensa y la situación del país está decayendo rápidamente. Y por tanto hay que buscar hierba. Y le dice a su siervo, y él mismo se toma las responsabilidades de ir por todo el país a buscar hierba para los animales. La cosa es, cuando nosotros profundizamos en esta historia del capítulo 16, 17 y ahora también, es que Acab conocía la palabra profética de Elías. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. Es decir, va a haber una sequía porque así Dios lo ha dicho, lo ha decidido. Por tanto, podríamos pensar que lo primero que uno debería de hacer es por qué estaba ocurriendo esto y qué remedio que habría que buscar para que esto no ocurra. Dios, en el caso de Samaria, es la causa directa de la sequía y del grave problema que el país estaba afrontando, y que esto venía por causa de un juicio divino contra la nación. Esto lo sabía Acab y sabía lo que era el pecado que desagradaba a Dios y la situación en la que estaba afrontando. Pero lo que sí nos sorprende en un país como era Samaria, de parte del pueblo de Dios, separado pero todavía siendo parte del pueblo de Dios, es que Acab no busca a Dios. Lo que está haciendo es buscar hierba. Imaginaros el problema de los pastores, de los animales, de la situación que se estaba trayendo en el palacio de Acab. Tenemos un problema. Ya no hay hierba, ya no hay alimento para los animales. Y la gente está clamando y no encuentra solución. Acab, rey, haz algo, plantea una solución. Y en estas pesquisas, en este análisis del problema, lo único que se le ocurre a Acab es, pues vamos a ir por todos los lugares buscando hierba. No está diciendo vamos a buscar a Dios a ver qué es lo que tiene que decirnos. Vamos a buscar a Elías a ver qué nos habla. En todo caso, lo que hay en el interior de toda esta historia es que sí, Acab estaba buscando a Elías, pero para matarle. En el capítulo siguiente nos va a describir más acerca de cómo Jezabel, su mujer, ha estado haciendo esfuerzos por encontrar a Elías, y Acab mismo ha ido por todos los lugares, no para decir, Elías, háblanos a ver cómo podemos solucionar esto. No, lo que está diciendo es, vamos a quitar a Elías del medio y vamos a buscar hierba para nuestros animales. No hay señal de ningún tipo de arrepentimiento o de buscar poder arreglar el problema espiritual del pecado de la nación. Cuando tengáis oportunidad en casa,
vais a mirar los pasajes paralelos a esto, quizá no solamente aquí en Reyes, sino también en Crónicas, de otros reyes de la parte sur. Justo en este momento, cuando está reinando Acab, también está reinando en Israel, en Judá, por ejemplo, Asa. Y el rey Asa ve que hay una situación de idolatría en el país, los ídolos en los lugares altos están creciendo, y nos dice que Asa lo que hace es una reforma espiritual y mueve toda la nación para traer un cambio espiritual, incluso afrontando o enfrentando de su propia familia. Y después vendrá su propio hijo también, Josafat, que también era en el tiempo de Acab en el norte, y él también se da cuenta de que es necesario un cambio en la nación de Israel porque hay un conflicto, hay un problema serio. Pero Josafat, igual que su padre Asa, lo que hacen es una reforma espiritual, van más profundo. No es simplemente tratar el problema en la superficie, sino que van al origen del problema. Pero Acab no actúa de esta manera. Simplemente lo que está diciendo es vamos a seguir adelante y lo único que vamos a hacer es encontrar algún riachuelo en algún sitio donde haya hierba seca o hierba verde para dar alimento a nuestros animales. En realidad no es el único problema en aquella época, sino que es el problema que estamos viviendo hoy. Es una situación muy parecida a la que nos encontramos. El mundo en el que estamos viviendo y nuestra generación también busca remedios para los males. Y es natural. Es decir, cuando la nación tiene hambre, pues lo lógico es que busque pan. Cuando la nación, el pueblo, nuestra generación tiene sed, busca algo que pueda aliviar su sed para beber. Si hay una pandemia como la que estamos experimentando en estos años, si hay una pandemia, lo lógico es de que nuestra nación busque una vacuna para poder solucionar este problema. Cuando hay una enfermedad, queremos encontrar y hacemos esfuerzos para encontrar la medicina. Si hay una guerra y hay un conflicto bélico en algún lugar, vamos a hacer algo para poder alcanzar la paz. Pero lo que nos estamos dando cuenta, tanto en la experiencia de Acab y de Elías como de nuestra propia generación, que no es lo mismo querer paliar el problema o querer aliviarlo que ir a la raíz para encontrar solución a ese problema. Podremos llegar y decir, bueno, algo está ocurriendo, vamos a ver cómo podemos aliviarlo, vamos a ver cómo podemos calmar la situación. Nuestra generación lo que está haciendo estamos desesperados, vamos a ver si podemos frenar esto con una nueva vacuna o mejorando la vacuna y la medicina, etcétera, etcétera. Pero en realidad el ser humano no está buscando el origen de todo esto. ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Dónde hay una solución a esta desesperación? Hay que ir al origen, no simplemente aliviar o calmar por encima, sino buscar la causa y quizá una causa espiritual inicial de toda esta situación si queremos realmente solucionarlo. Entre otras cosas, si hay hambre en el mundo hoy, si hay hambre, no es por la falta de pan. Si en algunos lugares hay problemas de sed y de agua, no es por falta de agua. El problema no está en que haya falta de alimento en este mundo, sino el problema del corazón y del ser humano, las injusticias, la violencia, el egoísmo, la codicia, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones podemos llegar y decir, vamos a ir buscando por todo alrededor algo que calmar, cuando en realidad lo que tendríamos que ir a decir es, vamos a frenar las injusticias de tantos lugares del mundo, esos gobiernos que están acomodándose o amontonando riqueza en los paraísos fiscales en lugar de solucionar la situación de sus propios países. El origen del problema mismo que estamos afrontando, de tanta injusticia, de tanta crueldad, de tanta inmoralidad en el mundo, no es
simplemente cosas que ocurren de manera natural, sino algo espiritual y que tendríamos que buscar ir a la fuente. El problema es el ser humano mismo. En su conciencia, igual que Acab, en su conciencia ellos saben cuál es la causa. Es decir, estaría Acab recordando, y quizá por eso le molestaba a Elías, lo que Elías ha dicho. Elías ha dicho, no va a llover hasta que yo lo diga. Y por tanto, hay como un desengaño, una frustración, una furia en contra de aquel que ha traído ese daño y quieren destruirlo en lugar del cambio. Y hoy en día nos damos cuenta de que en ciertos lugares del mundo, de África, hay injusticia y hay violencia y hay maldad. Pero el problema no está en la superficie, el problema está en el interior del ser humano. Y si no cambiamos al ser humano, y sabemos que lo único que puede cambiar el ser humano es una transformación completa de su propio corazón y de su relación con el Señor. Pero el ser humano lo sabe. Sabe en su conciencia que el problema es el mismo. Hoy en día se nos dice que hay suficiente alimento. En cada día se produce suficiente alimento para alimentar a la humanidad. ¿Por qué es que la gente se muere de hambre? Porque muchos codiciamos y buscamos nuestro propio beneficio sin dejar nuestras ventajas, los beneficios, privilegios que ya hemos recibido, y en otros que lo podrían paliar en sus propias circunstancias, se amontonan su propia riqueza. El problema no es la falta de hierba, no es la falta de pan. El problema es el corazón del ser humano, que es codicioso, es injusto. Por tanto, la situación de aquel tiempo en Samaria es una situación muy similar en las circunstancias en las que estamos viviendo. Esto lo estoy diciendo a nivel personal y particular de cada uno. Nos sentimos frustrados y pensamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy sufriendo estas calamidades, este dolor, esta experiencia? ¿Por qué otros tienen mucho y yo tengo poco? ¿Dónde puedo encontrar aliviar? Y la gente se afana para que haya un milagro de panes y peces. Se esfuerza a poder encontrar un poco de alivio a su cuerpo que está cansado. Y eso es natural, es lógico que queramos buscar alivio. Tú quieras buscar alivio a tus problemas personales, a tu hambruna, a tu sequedad. Pero el problema es que te conformas con buscar un poco más, mejorar algo tu situación, pero no busca la raíz del problema. Si queremos solucionar el problema tenemos que ir a la raíz, y la raíz es mucho más profunda y quizá está en ti mismo. Y una falta de cambio, una falta de arrepentimiento o de rendición por fin a todo lo que Dios dice en su palabra. Por tanto, lo que podemos ver es que Dios va a cumplir lo que es su plan, lo que Él ha decidido. Fijaros la escena que se nos está planteando en el comienzo del capítulo. Dios se acerca a Elías, está apartado todavía, y le dice, bueno, ya es el tiempo de que dejes tu escondite. Él se estaba escondiendo en Sidón, con aquella mujer viuda y su hijo. Bueno, deja ya esta situación y preséntate delante de Acab, porque yo voy a dar la lluvia. Yo voy a hacer que llueva sobre la tierra. Llega el momento en que Elías va a cumplir la palabra de Dios. Pero mientras está ocurriendo esto, es la misma ocasión donde Acab y también su criado, su siervo, van a buscar la hierba. Dios quiere hablar, Dios quiere comunicar que va a traer el perdón y va a traer la solución, y a la misma vez el ignorante de Acab o el rebelde malvado Acab está buscando paliar simplemente de una manera superficial el problema. La situación parece que se cruzan. Fijaros que no es simplemente que venga Elías y haga llover directamente. Podía haber ocurrido decir, bueno, desde aquí, desde este lugar, Elías manda la voz y que llueva. Y simplemente llueve. No, lo que va a ocurrir es, Elías, vas a ir delante de Acab, igual que fuiste la primera vez, para decirle que no iba a llover, para ahora decirle que va a llover.
Es decir, vamos a encontrar o vamos a dar la respuesta y la solución, pero se la tienes que dar cara a cara. Es decir, que no simplemente ocurra como algo natural. Ya ha pasado la sequía, las nubes ya se han movido, los vientos no son favorables, ahora aquí el calor y aquí la humedad va a hacer y va a llover y ya está, ya se ha acabado la sequía, ya ha llegado otra vez el invierno. No, lo que vas a hacer es, vas a ir delante de Acab y le vas a decir, ahora por orden de Dios va a llover. Entonces hay un enfrentamiento. Mientras tanto, Acab estaba buscando sus propios remedios y a la vez que estaba intentando dar muerte a Elías. Pero eso tiene que hacerse cara a cara, frente a frente. Se cruzan las intenciones, incluso los caminos, pero no se encuentran, no se pueden encontrar. Si resulta que viniera Acab con su pequeño ejército investigando dónde hay hierba y encuentra a Elías no tendría ningún tipo de esperanza natural, encontraría la prisión o encontraría la muerte. No es sencillamente, bueno, él está sentado acá en su reino, en su palacio, y tiene que ir Elías a encontrarse con él pidiendo audiencia para que le den entrada y poder anunciar de una manera solemne lo que ha de ocurrir. Lo que estamos viendo es un cruce de situaciones, pero no hay un encuentro. Si no es por la voluntad de Dios. Y Dios tiene que mover las circunstancias para que esto ocurra. ¿Cómo? Aquí entra un detalle en todo lo que es la vida profética y de los mensajeros, del plan de Dios. Es lo que podríamos llamar los invisibles temerosos de Dios que actúan para que las cosas que Dios ha planeado puedan ocurrir. Resulta que en el palacio, fijaros bien, en el mismo palacio de Acab y de Jezabel, tan malvados que eran, opuestos a todo lo que es la espiritualidad de Yahvé, el Dios de Israel, y tan a favor de la idolatría y que han dado muerte a muchos profetas y que estaban buscando la misma muerte del profeta Elías, hay un hombre que se llama Abdías y que nos dice que era un hombre verdaderamente temeroso del Señor, que incluso, fijaros bien, mientras Jezabel estaba matando a los profetas, él lo que está haciendo es esconder a los profetas, 50 aquí, 50 allí, y que él mismo los está alimentando por los privilegios, posibilidades que tiene en el palacio para dar el alimento suficiente a aquellos profetas escondidos del Señor. Donde menos lo esperamos, el Señor tendrá las piezas adecuadas para que su plan sea perfecto y se complete. Y podríamos haber imaginado, aquí está Acab en toda su situación de maldad, corrompiendo a la nación, y Elías escondiéndose porque si no le van a dar muerte, alimentado por una mujer pobre en esas circunstancias. ¿Cómo va a ser la situación? Más adelante va a decir Elías, estoy solo. Y Dios le tendría que decir, no, tengo mis profetas preparados y listos. Aquí lo que nos hace es encontrar la persona más inesperada para ayudar en este cruce. Así que Acab tiene que tomar una dirección, Abdías tiene que tomar otra dirección, y el Señor va a hacer en su providencia que Abdías se encuentre con Elías y se posibilite, no ya que tenga que ir Elías directamente, sino este siervo. ¿Cuántas veces tendremos que dar gracias a estos temerosos de Dios, invisibles en los lugares más inesperados que nosotros pudiéramos imaginar? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que pensar de Nicodemo? Es un discípulo del Señor que está en el mismo Sanedrín. ¿Qué diríamos del mismo José de Arimatea? Y cómo ellos intervienen para poder rescatar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y no ser arrojado con el resto de los esclavos muertos en las afueras de Jerusalén y ser enterrado en cierto lugar para identificar claramente su resurrección. El Señor tiene preparado de una manera estratégica a muchos Nicodemos, a muchos José de Arimatea.
En cierto momento, Pablo ha sido apresado en Jerusalén y está en la situación de juicio, pero hay una trama para darle muerte. Así que unos cuantos hombres se unen para poder dar muerte con una trampa y unos engaños a Pablo, que está preso. Pero el sobrino de Pablo se entera de alguna manera de lo que está ocurriendo, se lo dice a Pablo, se lo dice al responsable militar y Pablo es librado. El Señor tiene sus piezas preparadas. Cuando Pablo está escribiendo a los filipenses, recordamos que Pablo está preso, él mismo está diciendo, os saludan los de la casa del César. En la misma casa del César había creyentes espirituales, temerosos de Dios y del Evangelio. ¿Qué es lo que nos va a sorprender el Señor en los tiempos en los que estamos viviendo? Y podremos decir, sí, nosotros tenemos la palabra profética, tenemos el mensaje de parte de Dios, conocemos el remedio, conocemos lo que es la necesidad fundamental del ser humano, que es espiritual y que es del corazón. ¿Cómo podemos hacer que se cruce la pasión del mundo por encontrar un alivio a sus cargas y a sus problemas, y nosotros que tenemos el Evangelio que anunciar de que la lluvia viene? ¿Cómo podemos hacer esto? Dejar que el Señor obre y traerá sus Abdías y traerá a hombres que no podríamos ni esperar, pero que serán el puente adecuado para que se cumplan todas las circunstancias. Es el punto, es el puente de encuentro. Él será, Abdías, lo que va a traer esa línea de cruce de caminos. Así que hay un encuentro, hay una conversación. Elías encuentra confianza de que Abdías, el criado de Acab, es un hombre temeroso de Dios, y Abdías convence de que él es espiritual, de que algo tiene que hacer Elías en esta situación. Hay un diálogo y entonces ve y dile a Acab que hoy nos veremos. Así que Abdías busca a su rey, le llama. El rey viene a su encuentro y de pronto, ante ese aviso, ese puente que Dios ha establecido, porque se ha hecho que crucen los caminos Dios mismo en su providencia, lo primero que hace Acab es, tú eres el que perturba o turba a Israel. Fijaros la reacción que tiene el rey, versículo 17 en adelante. Claro que sí, claro que sí. No podemos negarlo, de que de alguna manera Elías es una molestia, de que su mensaje profético molesta a algunos. Su palabra profética hiere en lo más profundo del ser humano en aquella tierra. Y puede estar ocurriendo en nuestras propias circunstancias hoy. La reacción que tiene Acab es no creer en él o echarle la culpa a él. Lo que está ocurriendo, lo que hay de hambre, lo que hay de sequía, es culpa tuya. Tú eres el que perturba. Pero lo que nosotros tendríamos que decir, no, lo que te está perturbando es a ti, es tu conciencia. Lo que te está acusando es tu propio interior. No es tanto que nosotros seamos la causa de lo que está ocurriendo, sino que vamos a la raíz y estamos diciendo el problema eres tú. No es que se invente alguna manera de que la lluvia se retenga, se alimenten de los animales de otra clase de pienso que pudiéramos tener. No, aquí no este es el problema que tenemos que buscar, el problema eres tú. Si esto ocurre por tu causa, Acab, tú eres el que perturba. Lo que estamos viendo hoy en día es algo muy parecido que tendríamos que analizar de manera detallada. La causa verdadera de la turbación que está ocurriendo en nuestra generación no somos nosotros en sí y no es el Evangelio. Claro que molesta, claro que daña. Que vamos al hombre y le decimos, mira tu corazón, mira tu estado espiritual, cada vez estás más lejos de Dios. Tú eres la causa de las cosas que no vayan bien.
Vamos a ver, si Dios ha permitido que con la lluvia y con el agua y con la tierra haya alimentos suficientes para todos, si hay hambre, es por tu injusticia, es por tu maldad, no por la de Dios. La tendencia del ser humano es, bueno, si no hay Dios, pues no hay Dios. Esto nos ocurre porque somos así. Y si hay Dios, es el culpable. Las guerras, los infanticidios y todos los males que ocurren en el mundo, Dios es la causa y la culpa. Si podéis ver, nunca uno reconoce su propia culpa, sino que se la echa al otro. Elías, tú eres el que perturba a Israel, y nosotros diríamos, no, yo perturbo tu conciencia, perturbo tu estado espiritual, tu estado de corazón, tu mente, pero yo no soy la causa de las circunstancias que estamos viviendo. Así que lo que podemos ver, fijaros en el versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. La causa verdadera del hambre y por tanto la solución entraría porque Acab comprenda que él es el culpable de lo que está ocurriendo. Tú eres en realidad el que perturba a Israel con tu comportamiento y tu actitud. El resumen es muy claro de lo que está haciendo Elías con Acab. Has dejado los mandamientos de Dios, su palabra. En otras palabras, te has alejado de Dios, del Dios de Israel. La segunda parte, has ido detrás de los ídolos. Has permitido que tu perversa mujer traiga los ídolos de Sidón, los Baales, la adoración a Baal y todo lo demás. ¿No es esto lo que la nación nuestra y nuestra generación necesita oír? ¿Por qué ocurren las cosas que están ocurriendo? ¿Por qué hay esta violencia? ¿Por qué hay esta inmoralidad? ¿Por qué hay esta decadencia espiritual? ¿Por qué hay estas rencillas y esta falta de comunicación y estos odios constantes los unos con los otros? Dos cosas nos dice el profeta y que es parte de nuestro mensaje. La gente se ha alejado de Dios. Se ha apartado de Dios. No lo ha tenido en cuenta. No ha venido a buscar qué es lo que nos está diciendo. Claro está, no solamente es que nuestra generación se aleja cada vez más de Dios, sino que además cuando quitas a Dios pones otra cosa. Y por tanto se levantan sus propios ídolos. Hoy no tenemos los ídolos de Baal, como ellos podrían tener, esos ídolos que venían de Sidón y la parte pagana. Pero el ser humano se levanta sus propios dioses, sus propios ídolos, a los cuales inclinarse y adorar, aun incluso poniéndose ellos mismos como dioses. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. No nos podemos dejar engañar y quizá la generación nuestra se quiere engañar diciendo somos más grandes y somos más humanos y somos más sabios y poderosos y no tenemos a Dios. Al contrario, cuando quitas a Dios dejas un espacio tan vacío, tan oscuro, tan negro y tan sucio que lo tienes que llenar con cualquier cosa. Y el ser humano empieza a creerse su propia imaginación y se levanta sus propias imágenes para adorarla y lo llena de todo tipo de cosas dentro de sí mismo y así nos va. Y así podemos ver lo que hay en nuestra situación. El problema básico de nuestra generación es el problema espiritual, es el propio corazón, confiando en lo que no es. El otro día nos estaba diciendo el periódico que ha crecido la cantidad de dinero que decían que era exagerada en las casas de juego. Ahora lo primero no es ni la primitiva, ni las quinielas, sino las casas de juego. Es decir, nos hemos liberado de Dios, dicen, y ahora dependemos de unas maquinitas, o de una lotería, o de una quiniela. O, por ejemplo, hemos llegado y decir, ahora puedo salir y soy libre, no dependo de nada, y somos esclavos de la sexualidad, somos esclavos de la arrogancia,
del poder, del dominio. Hemos roto nuestros lazos con Dios y hemos caído en las manos de pequeños e insignificantes dioses de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nuestro problema es interno y es el del corazón. Acab, le dice Elías, Acab, yo no estoy turbando, yo no soy la causa del daño que está produciendo, tú eres la causa por haberte alejado de Dios y haber traído los ídolos. Y nosotros tendríamos que ir al mundo y decirle, ¿te molesta el mensaje que estoy trayendo? Cuando estoy hablando de Escritura y estoy hablando de Dios y estoy hablando de Cristo y estoy hablando de sacrificio, ¿te molestan estas cosas? Pues no puedo evitar que sean una molestia porque es una medicina, es la medicina, es amarga. Claro que sí va contra tu egoísmo y tus ambiciones y tu codicia, pero esto es lo necesario que tú necesitas escuchar. Debemos, como voz profética, igual que Elías, en nuestro propio tiempo debemos de proclamar a esta generación la vuelta a Dios. Vale que ellos sigan buscando hierba, que sigan buscando agua, vacunas, medicinas, centrales nucleares para solucionar sus problemas, dejarles que busquen lo que tengan que buscar, pero nosotros sabemos que eso es simplemente paliar o suavizar una situación que cada vez será más drástica o dramática, si no se vuelve a Dios. El remedio no está en las cosas que el hombre hace, el remedio está en las cosas que Dios hace. Y lo único que podemos hacer lo único que podemos clamar, lo único que podemos esperar es, Dios y Señor nuestro, haz algo. Y Dios podrá decir, ya lo he hecho. La esperanza, la solución está en mi Hijo Jesucristo, está en la promesa que se conocía en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en el Nuevo Testamento y que anunciamos nosotros en el tiempo de hoy. Lo que estamos diciendo es, la gente vuelve a Dios y busca el remedio que Dios ha establecido para que cambien las cosas a nivel personal e individual, a nivel de iglesias en nuestras situaciones y a nivel también de nuestra generación en la que vivimos. El tema para ti, sea quien seas, joven o mayor, la cuestión es esta: ante tus situaciones, tu desesperación, tu sequía, tu hambre, ante esta situación, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ir a buscar hierba o vas a buscar a Dios? ¿Vas a intentar aliviar un poquitín tu estado o vas a ir a la raíz del problema y encontrarte y ponerte a bien con Dios? ¿Quieres el remedio del mundo y de los hombres, que es pasajero, es humo, es vanidad, neblina? ¿O quieres el remedio que Dios establece? Vuelve a mí, porque yo estoy dispuesto a recibirte. Que el Señor te haga comprender y entender y te rindas y le busques y seas suyo. Amén.